Bienvenidos nuevamente a Odisea Argentina. Y mientras los candidatos y en general toda la política está observando la perspectiva electoral, están involucrados y preocupados por sus campañas electorales, por su imagen, por cómo suben y bajan en las encuestas, la presidenta Cristina Kirchner está en realidad en su propia batalla, en su propia cruzada que se libra en otro escenario que no tiene que ver necesariamente con la lucha electoral. Sí tiene que ver con un dato definitivo para ella, que es que no puede participar en las próximas elecciones y tiene que dejar el poder. Esa batalla es la batalla judicial. De la batalla judicial tenemos noticias todos los días. Casi que no podemos entender la política argentina hoy si no entendemos temas de derecho procesal, cuestiones de derecho penal, procedimientos que se tramitan en los tribunales. Hoy, por ejemplo, hubo uno, un poco cifrado. Estiuso, el espía Antonio Estiuso. Bueno, la Argentina es un país raro por muchas cosas, entre otras porque uno dice Estiuso y todo sabe que es un espía. Es decir, en la Argentina los espías son famosos, a diferencia de otros países. Estiuso hoy no se presentó en la CIDE o en la ex-CIDE, donde lo habían llamado por Aragán. Es decir, Parrilli, el nuevo jefe de la inteligencia argentina, lo acusó, igual que al fiscal Nisman, que trabajaba con Estiuso, de haber estado 10 años al frente de la causa AMIA sin mover un solo papel. Bueno, la eficiencia de los servicios de inteligencia argentinos quedó de nuevo en tela de juicio porque se equivocaron del domicilio donde había que citarlo. Es decir, le mandaron el pedido al abogado de Estiuso, que hoy se presentó en la CIDE y dijo, la verdad que yo mi estudio no es el abogado de este señor, si lo veo le avisaré, pero además no lo voy a ver porque está fuera del país y no logro que me atienda el teléfono. Estiuso, que dedicó su vida a pinchar teléfonos, tiene problemas con los teléfonos. Por ejemplo, Nisman lo llamaba y él no se daba cuenta porque tenía la campanilla baja. Ahora se ve que no puede comunicarse con el abogado. Todo esto es un poco la peripecia, si se quiere, risueña o patética, de un pacto mafioso que se ha roto dentro del oficialismo entre el gobierno, entre la Casa Rosada y los servicios de inteligencia. Porque este Estiuso, de cuyo domicilio no tiene noticia Parrilli, en su momento fascinó a Néstor Kirchner. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo conoció? Kirchner conoció a Antonio Estiuso allá por el año 2004, en una circunstancia muy traumática para él, muy traumática para todo el país. El secuestro y posterior asesinato del hijo del ingeniero Bloomberg, de Axel Bloomberg. En aquel momento, cuando se conocieron los hechos, Kirchner delegó en Estiuso que atendiera al ingeniero Bloomberg, con lo cual este espía adquirió una relación de intimidad, de proximidad muy intensa con el padre que estaba derrumbado. Esto sirvió para que cuando Bloomberg hiciera su primera manifestación, Estiuso lo convenciera, en medio de la marcha, de no ir hacia la Casa de Gobierno, sino llevar la marcha hacia el Congreso. Bueno, en ese momento Kirchner descubrió la piedra filosofal. Descubrió que en la CIDE había un diamante y se dedicó a cultivarlo. Tanto que durante muchos años, el jefe de Estiuso, Larcher, que terminó siendo una especie de empleado de este espía, le leía a Kirchner para que reposara durante la siesta y para que dormitara las desgrabaciones que Estiuso le daba de jueces, periodistas, sindicalistas, empresarios, y Kirchner dormitaba con esa música que era la más maravillosa música que eran las desgrabaciones del espionaje. Tanta fue esa delegación de poder en la CIDE y en este espía que terminaron entregándole el control de la justicia federal. Y ya muchos jueces federales no eran presionados con llamados telefónicos, sino con la foto de su amante, con grabaciones inconvenientes, con videos que no querían que se supiera de su existencia. Kirchner sabía todo esto porque lo conducía, Cristina sabía porque llegaban los resultados de esos trabajos. Es decir, algunas causas que se complicaban dejaban de estar complicadas gracias a Estiuso. Un día se produjo una ruptura con este espía, a raíz de dos motivos. Primero, la presidenta decidió pactar con Irán y revisar todo lo que Estiuso había hecho en la causa AMIA, revisarlo con los iraníes. Y segundo, la misma presidenta decidió manejarse con la justicia federal a través de otros canales, sobre todo con la Cámpora.
Esto produjo no solamente una ruptura con este uso, sino una rebeldía de la justicia federal respecto de la presidenta. Y ella empezó a ver cómo algunas causas se aceleraban, algunas preguntas que eran inconvenientes se formulaban en voz un poco más alta y los jueces se volvían más inquisitivos. Cuando todo ese proceso terminó en la causa Otesur, es decir, dejaron de investigar a Lázaro Báez para investigar a Máximo Kirchner, la presidenta echó a Estiuso. Y a partir de ahí, el esquema de mando en la justicia federal que había organizado el gobierno comenzó a desmoronarse. Ahora están tratando de reconstruirlo. Hay negociaciones que la lleva adelante el juez Lijo, su hermano, que se llama Alfredo, que es un abogado que trabaja en proximidad del arquitecto Julio De Vido, el íntimo amigo de Alfredo Lijo, este abogado, que es José María Olazagasti, el secretario privado de De Vido, y una cantidad de jueces federales que han descubierto que, bueno, que para qué pelearse tanto, si se puede acordar. Y podemos pensar en algunas causas que se aceleraban, pasarlas para más adelante. La presidenta, por supuesto, con este tipo de negociación y de acuerdo, corrobora todas sus presunciones. Quiere decir que no estando Estiuso, estos jueces se vuelven más tranquilos. ¿Dónde quiere ella que se vuelvan más tranquilos? Básicamente en dos causas que son las que más la preocupan. La primera, ya la mencionamos, Otesur. Es la causa donde se investiga si hubo o no una gigantesca operación de lavado de dinero a través de la cual un contratista de obra pública como Lázaro Báez cobraba más de lo que debía sus obras y devolvía ese sobrante a través del alquiler de hoteles de la familia Kirchner. Esa causa Otesur está en manos del juez Claudio Bonadío, al que aparentemente no consiguen encuadrarlo en este acuerdo que se está negociando con la justicia federal. Hoy hubo una audiencia en la Cámara de Casación Penal donde empezó a analizarse si Bonadío debía seguir o no en la causa Otesur, es decir, investigando a la presidenta. Una curiosidad en esa audiencia, la sobrina de la presidenta, que se llama Romina Mercado, que es la que está enfrente de la empresa, obviamente pusieron un Mercado para que no haya un Kirchner, y los diarios hablen de Mercado y no de Kirchner, ella pidió obviamente que Bonadío sea retirado de esa causa y que la causa pase a otro juez. Lo que es curioso es que la fiscal, que se llama Gabriela Beibum y milita en Justicia Legítima, coincidió con el acusado y también pidió que Bonadío sea recusado y reemplazado. Vamos a ver cómo sigue esta causa. La otra es la causa Nisman, mejor dicho, la causa en la que Nisman acusó a la presidenta de haber encubierto a los iraníes que habían volado la AMIA. Bueno, esa causa depende ahora de si el fiscal Moldes puede o no apelar delante de la Cámara de Casación y eso se va a resolver dentro de 2 días. Es necesario decir que Nisman es un haragán para poder, o era un haragán, para poder facilitarle el trabajo a los que tendrían que decir, como espera el gobierno, que Moldes no apele. Todo esto es defensivo. Además hay una jugada ofensiva del gobierno, tomar la corte. ¿Cómo? Provisoriamente con Roberto Carles, este discípulo de Zaffaroni que pasa por ser discípulo del Papa. Es muy probable que el gobierno no tenga el número suficiente en el Senado para ponerlo a Carles. Entonces hay otro proyecto, ampliar la corte, como hizo Menem. Va a ser lindo leer el discurso de Cristina, senadora, cuando propuso achicar la corte. Ahora quiere ampliarla. Y el más interesado, ¿saben quién es? Carlos Zanini, que quiere ser miembro de la corte una vez que deje el poder junto a Cristina. Los españoles, de quien heredamos tantas virtudes y tantos vicios, en la época de la colonia, en la época del virreinato, tenían una institución. Se llamaba el juicio de residencia. El gobernante, una vez que dejaba el cargo, un gobernador, un virrey, recibía en su lugar de gobierno, en su sede, a un visitador, a una especie de juez, un auditor que venía desde España y revisaba todo lo que había hecho. Si se había portado mal, se lo condenaba y si no, se le daba un visto bueno. ¿Dónde está la raíz ideológica de esta institución?
en que se lo juzgaba una vez que había dejado el cargo. En la tradición española era inconcebible juzgar al que tiene el poder. Porque, y esto no lo dijo un español, lo dijo Alfredo Chabrán, poder es impunidad.